¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. En esta Buenas oportunidad tardes, vamos a hacer el tema. profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer el tema general de aceleración. Y luego en particular vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos. Hay que tener en cuenta en qué situaciones, en qué contexto un móvil presenta aceleración. ¿Qué tal, señorita Valeria? Muy buenas tardes. Para ese entonces hay que tener en cuenta estas tres situaciones, estos tres casos. Nos dice, un móvil presenta aceleración cuando la velocidad, que es una cantidad física vectorial, cambia su magnitud, cambia su dirección o cambia simultáneamente su magnitud y su dirección. En cualquiera de esos tres casos se dice que un móvil presenta una aceleración, ¿correcto? Cuando cambia la magnitud de ese vector, cuando cambia la dirección de ese vector o cuando cambia simultáneamente tanto la magnitud como la dirección de ese vector velocidad. Por ejemplo, tenemos aquí un observador que está apreciando el movimiento de un móvil, de un objeto, de tal manera que por un tiempo inicial t sub 0, ese móvil se ubica en este punto en el espacio. Entonces la persona va a definir aquí un vector que va desde el origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil. Ese vector se le conoce como el vector posición inicial. Luego, este móvil se está desplazando siguiendo una trayectoria en líneas punteadas, de tal manera que por un tiempo t posterior, ahora ese móvil se ubica en este nuevo punto en el espacio. Y la persona aquí va a definir otro vector, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil, que se le conoce como el vector posición final. Con estos dos vectores se va a definir un tercer vector, que va desde la posición inicial hasta la posición final de ese móvil, que es el vector de color rojo. Ese vector, según la clase pasada, ¿qué nombre toma? Posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es el nombre de ese vector? El de color rojo. Posición final menos el vector posición inicial. Porque, ojo, ¿Distancia? hasta distancia o desplazamiento. Así es, el desplazamiento. Ojo, tengan presente que la distancia es una cantidad escalar, ¿correcto? Que es la longitud de la trayectoria del móvil. Si yo mido, por ejemplo, la longitud de la trayectoria descrita por este móvil, lo que está aquí en líneas punteadas, eso sí es la distancia. Pero en este caso, este vector de color rojo es el desplazamiento. Otra forma de saber qué es el desplazamiento. Si ustedes restan un vector de otro vector, el resultado es un nuevo vector, no es una cantidad escalar. En este caso, el desplazamiento es un vector, la distancia es una cantidad escalar. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Lo nuevo es ahora agregar la velocidad. Por ejemplo, para el instante de tiempo t sub 0, esta es la dirección de la velocidad del móvil, dada en este caso por esa flecha. Y para este tiempo t posterior, tiempo t final, ahora esta es la nueva dirección de la velocidad de ese móvil, dada justamente por esa flecha. La pregunta es, ¿la dirección de la velocidad ha o no ha cambiado? ¿Cómo es la dirección de esa flecha, que nos representa justamente la velocidad del móvil? ¿Ha o no ha cambiado? ¿O es la misma dirección? ¿Qué ha ocurrido aquí por lo menos con la dirección de la velocidad? ¿Ha cambiado o son iguales? Ahí, por ejemplo, se observa que las direcciones de esas flechas o las flechas son diferentes. Quiere decir que las velocidades inicial y final también son diferentes. Y como ha cambiado por lo menos la dirección de la velocidad, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que este móvil ha presentado una aceleración, ¿correcto? Porque por lo menos ha cambiado la dirección de la velocidad. Por lo tanto, presenta una aceleración. O también llamada una aceleración media, que nos dice lo siguiente. Es una cantidad vectorial que indica el cambio o la variación de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Es por eso que la aceleración media se define como un cociente, donde en el numerador tenemos la diferencia de la velocidad final menos la inicial, y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo.
Ahora, tengan presente que un vector menos otro vector nos da como resultado un nuevo vector. O sea que lo que está en el numerador es un vector y lo que está en el denominador es un escalar, que es el intervalo de tiempo. Cuando se hace el cociente de un vector entre un escalar, el resultado es una nueva cantidad vectorial, que en este caso se le conoce como la aceleración media o a secas la aceleración. Por eso tengan presente que la aceleración es una cantidad vectorial. Y como es un vector, entonces está definido por una magnitud y una dirección. Este vector aceleración o aceleración media en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago este comentario. Esta aceleración puede ser constante o puede ser variable en el tiempo. Como estamos en la pre, a nivel pre se considera una aceleración constante. O en la pre vamos a trabajar considerando movimientos con aceleración constante. En la universidad van a haber situaciones más complejas o más reales, donde la aceleración puede variar con respecto a la posición, respecto al tiempo o respecto de algún parámetro. Pero a nivel pre vamos a trabajar con una aceleración media constante. Bien, si no hay consultas o dudas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora, esta aceleración constante lo vamos a analizar en el siguiente tipo de movimiento, que inclusive el mismo título nos lo va a indicar. Dice movimiento, que implica un movimiento, implica un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Dice reclinio, dice reclinio porque ese cambio de posición en el espacio lo hace siguiendo una trayectoria en línea recta. Pero luego dice uniformemente. Si dice uniformemente es porque algo va a ser uniforme, algo va a ser constante, algo va a ser invariable en el tiempo. ¿Qué creen ustedes que en este caso va a ser constante, uniforme o invariable en el tiempo? La posición, el desplazamiento, la distancia, la aceleración. Así es correcto. La aceleración es constante. Muy bien. Tengan presente que la aceleración es un vector. Como dice que este vector es constante, o sea, es constante en todo momento, tanto su magnitud como su dirección. Pero luego dice aquí variado. Si dice variado es porque algo está variando en el tiempo. ¿Qué estará variando en el tiempo en este caso? Si dice que tiene una aceleración es porque su velocidad está variando, está cambiando en el tiempo. Eso es porque ahora la velocidad no es constante, ¿correcto? Varía su velocidad porque presenta una aceleración. Y esto se le conoce por sus siglas como el MRUV. Y en este caso particular vamos a analizar estrictamente en la horizontal, estrictamente en la horizontal. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a analizar las ecuaciones de movimiento, que son de tipo vectorial. Para poder interpretar bien esas ecuaciones de movimiento, entonces vamos a analizar estos esquemas. Por acá tengo el origen de coordenadas, el x igual a 0, el origen de coordenadas. Quiere decir que a la derecha los valores de las posiciones son positivas y a la izquierda los valores de las posiciones son negativas. Entonces, en el gráfico de la derecha, ¿cómo es la posición inicial? En el gráfico de la derecha, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Perfecto. Negativa, perfecto. Y en el gráfico de la izquierda, ¿cómo es la posición inicial? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. Ahora, en el gráfico de la derecha, ¿cómo es la posición final? Positiva. Positiva, muy bien. Y en el gráfico de la izquierda, Negativa. negativa, muy bien. Entonces, ojo, ustedes van a tener que identificar correctamente esas posiciones, ya sea inicial y final, con su valor correspondiente, positivo o negativo. Porque en la siguiente diapositiva vamos a analizar ecuaciones de tipo vectorial. Ahora, este móvil se puede estar desplazando a la derecha o a la izquierda. Vamos a analizar justamente esas dos situaciones.
En el gráfico de la derecha se observa que el móvil se está desplazando en dirección más X o hacia la derecha, ya que tenemos representada por esa flecha la dirección de la velocidad del móvil. Y en el gráfico de la izquierda, el móvil se está desplazando en dirección menos X o hacia la izquierda, ya que esa velocidad está representada por esa flecha, ¿correcto? Ahora, vamos a incluir aquí la aceleración. La aceleración es una cantidad física vectorial, que puede ser positiva o negativa, según hacia dónde está apuntando dicho vector. Entonces aquí tenemos una aceleración con dirección positiva o con dirección negativa. De igual manera en el gráfico de la izquierda, una aceleración posiblemente con dirección positiva o quizás con dirección negativa. En el examen les podrían plantear la siguiente proposición. Si una condicional, 2 puntos, la aceleración es negativa, entonces la rapidez siempre aumenta. ¿Verdadero o falso? O mejor dicho, vamos a borrar esto. Más bien, siempre disminuye. A ver, ese caso. Si la aceleración es negativa, entonces la rapidez siempre disminuye. A ver, ¿cómo será esa proposición? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. ¿Alguien más dice por ahí que es verdadero? ¿O por el contrario opina que es falso? Entonces para esto vamos a indicar lo siguiente. Dice aquí abajo. Un móvil acelera, o sea, aumenta su rapidez cuando la dirección de la aceleración y la velocidad son iguales. O sea, si la aceleración y la velocidad, ambos vectores, están orientados ya sea ambos hacia la derecha o ambos hacia la izquierda, entonces se dice que el móvil acelera o que su rapidez aumenta. Ahora nos dice por acá, un móvil desacelera, o sea, disminuye su rapidez cuando la dirección de la aceleración y la velocidad son opuestas o contrarias. O sea que si la aceleración está orientada a la derecha y la velocidad hacia la izquierda, o que la aceleración está orientada hacia la izquierda y la velocidad hacia la derecha, entonces se dice que el móvil está desacelerando o que su rapidez está disminuyendo. ¿Correcto? Ahora sí, con esa idea vamos a analizar esa proposición. Ahí les indican que la aceleración es negativa, o sea que la dirección de la aceleración está orientada hacia la izquierda. Entonces vamos a trabajar analizando esa situación, ese caso, considerando una aceleración negativa. En el gráfico de la derecha que se aprecia que la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas. Por lo tanto, ahí sí se cumple que la rapidez está disminuyendo o que el móvil está desacelerando. Eso sí cumple en el gráfico o en el esquema de la derecha. Pero noten aquí, ¿qué ocurre en el gráfico de la izquierda? En el gráfico de la izquierda, los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección. Quiere decir entonces que en el gráfico de la izquierda, a pesar de que la aceleración es negativa, la rapidez aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, muy bien. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Falso, así es, perfecto. La primera proposición sería falso. Y además, porque tenemos esta palabra clave, dice siempre. Les pregunto, si la aceleración es negativa, ¿siempre la rapidez disminuye? ¿Siempre la rapidez disminuye? No. No, no siempre. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha, ahí sí, miren, tengo una aceleración negativa y ahí sí la rapidez está disminuyendo. Pero dice siempre. ¿Siempre la rapidez disminuye? No, porque en el gráfico de la izquierda observo que eso no ocurre. Ahora, noten ustedes la diferencia.
¿Qué pasaría si en esa proposición, en lugar de la palabra siempre, se hubiera colocado la palabra puede? O sea, si la aceleración es negativa, entonces la rapidez puede disminuir. Ya no dice siempre, ahora dice puede disminuir. ¿Verdadero o falso? Ahora Sería sí, verdadero, ahora sí. exactamente, así es, perfecto. Ahora sí sería verdadero. Moraleja, en las proposiciones tengan mucho cuidado con esas palabras clave. Siempre, puede, necesariamente, ya que al cambiar una palabra por otra, hace que la proposición pase de falso a verdadero o viceversa. Sí, tengan mucho cuidado con esas palabras. ¿Sí? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja. Para saber si un móvil acelera o desacelera, si aumenta o disminuye su rapidez, se debe comparar la dirección de la velocidad con la dirección de la aceleración. Si solamente me dan como información la dirección de la velocidad o solamente la dirección de la aceleración, entonces no puedo afirmar que el móvil necesariamente está acelerando o desacelerando. Pero si me dan la información, ya sea de forma directa o indirecta, acerca de la dirección de la velocidad y de la aceleración, entonces sí podríamos saber si el móvil acelera o desacelera. Si tengan presente también esos detalles. Si solamente me dan como información, ya sea la dirección de la velocidad o la dirección de la aceleración, no podemos afirmar nada. Nos tendrían que dar, ya sea como un dato directo o indirecto, la dirección tanto de la velocidad como de la aceleración. Y con ello ya podemos afirmar si el móvil acelera o desacelera. Por eso que en esta proposición solamente nos han dado ¿qué información? La aceleración. No nos han dado para nada la información acerca de la velocidad. Por lo tanto, no puedo afirmar que siempre va a disminuir su rapidez. Bien, continuamos. Y ahora tenemos las ecuaciones del MRUV. Por ejemplo, tenemos aquí el observador que está apreciando el movimiento de un vehículo. De tal manera que para el tiempo inicial t sub 0, ese vehículo se encuentra en la posición inicial x sub 0. La persona traza un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del vehículo. Ahí tenemos el vector posición inicial. Luego, ese vehículo se va a encontrar para un tiempo t posterior en la posición x. Y ahí vamos a graficar otro vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil, que es el vector posición final. Con estos dos vectores se va a definir un tercer vector. Ese tercer vector siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ese vector, que es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial, que es este color verde, es el vector de desplazamiento, ¿correcto? Bien. Voy a indicar aquí la definición de la aceleración. Hemos visto que es igual aquí a la variación de la velocidad, o sea, la final menos la inicial, y esto entre un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la aceleración. Y luego, este menos velocidad inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando, vamos a obtener la primera ecuación de movimiento, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta ecuación, ojo, es de tipo vectorial. Esta ecuación es de tipo vectorial. Quizás ustedes me dirían, profe, en el colegio me enseñaron así, y también me incluyo, a mí también me enseñaron de esta manera, que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos, según corresponda, la magnitud de la aceleración por el tiempo. ¿Esta ecuación es válida? Sí, sí es válida. Pero, ojo, esta ecuación que nos enseñaron, me incluyo, es de tipo escalar. Esta que les estoy mostrando en la diapositiva es de tipo vectorial. Por eso que acá tenemos a los vectores velocidad final, al vector velocidad inicial y al vector aceleración. Como ellos son vectores, hay que tener mucho cuidado con su magnitud, pero sobre todo con su dirección. Luego tenemos esta segunda ecuación de movimiento.
que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Esta ecuación también es de tipo vectorial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a los vectores posición final, al vector posición inicial, al vector velocidad inicial y al vector aceleración. Por eso que en la diapositiva anterior les hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué gráfico, o mejor dicho, en el gráfico a la derecha, cómo es la posición inicial, y en el gráfico a la izquierda, cómo es la posición inicial, y de igual manera para la posición final? Y ustedes me dijeron por ahí no correctamente, tiene posición positiva, posición negativa. Y es que con todo y signo según corresponda, se debe describir en esta ecuación de movimiento. Si yo omito algún signo, lamentablemente esa respuesta obtenida es incorrecta. Ahora, quizás ustedes me dirían, profe, en el colegio me enseñaron así, distancia es igual a ¿quién? A la rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Esta ecuación es válida? Sí, sí es válida, pero hay que tener en cuenta que esta ecuación es de tipo escalar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos justamente la distancia, y la distancia es una cantidad física escalar, ¿correcto? Pero esta que está por defecto en la diapositiva es de tipo vectorial. Finalmente tenemos esta tercera ecuación que nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado aquí por esta diferencia, posición final menos la posición inicial. Esa diferencia, ¿qué nombre toma? Posición final menos la posición inicial. ¿Qué nombre toma esa diferencia? ¿Distancia o desplazamiento? Desplazamiento, perfecto. Perfecto, desplazamiento. Así es. Es por eso que esta otra ecuación también es de tipo vectorial, porque aquí tenemos al vector aceleración y aquí tenemos al vector desplazamiento. Perfecto, los felicito. Perfecto, desplazamiento, muy bien. Quizás ustedes me dirían, profe, en el colegio me enseñaron así, miren, que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más menos, según corresponda, 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia. ¿Esto es válido? Sí, sí es válido, pero ojo que esta notación es de tipo escalar, porque aquí tenemos justamente la distancia, que es una cantidad escalar, pero aquí por defecto tenemos una ecuación de tipo vectorial, ya que esa diferencia es un vector, que se le conoce como el desplazamiento. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta ahí las ecuaciones de tipo escalar y por aquí las ecuaciones de tipo vectorial. Ustedes cuando resuelven los problemas pueden optar ya sea por el camino de las notaciones escalares o de notación de tipo vectorial. Independientemente, ojo, independientemente del método que ustedes apliquen, ya sea notación escalar o vectorial, la respuesta siempre es la misma. Sin importar si ustedes toman notación escalar o notación vectorial, la respuesta siempre va a ser la misma. El detalle es que en ocasiones, aplicando notación vectorial, la solución va a salir más rápida, más sencilla, pero quizás en otro tipo de problemas va a ser más fácil, más sencillo aplicar notación escalar. Eso ya se deja a criterio de cada uno de ustedes. Quizás para algunos se les hace más fácil aplicar notación vectorial y quizás para otros notación escalar. Independientemente, ojo, del método aplicado, la respuesta siempre debe ser la misma. Bien, continuamos. Y tenemos ahora las gráficas del MRUV. En este caso tenemos la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, vamos a tabular esta ecuación de movimiento, que la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta ecuación ya sabemos que es de tipo vectorial. Ahora, por la forma que tiene, es lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, trigonométrica. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Por la forma que tiene. Les Lineal. ayuda. Lineal, así es, claro, porque implícitamente el exponente del tiempo es la unidad. Por lo tanto, si yo tabulo
esta ecuación lineal nos va a dar justamente una recta. A ustedes en el colegio posiblemente les pedían gráfico tabule la siguiente ecuación o función lineal. Así es, señorita Valeria, lineal, perfecto. Y posiblemente les daba una gráfica con una pendiente positiva, como en el gráfico de la derecha, o con una pendiente negativa, como en el gráfico de la izquierda. ¿Qué información se puede obtener de esta gráfica velocidad versus tiempo? Por ejemplo, una de ellas es la velocidad inicial. Siempre el punto de corte de la gráfica con respecto al eje vertical, que es el eje de la velocidad, nos da como información la velocidad inicial. En ambos gráficos, ¿cómo es la velocidad inicial? ¿Positiva o negativa? ¿O no se sabe? En ambos gráficos, ¿cómo debe ser la velocidad inicial? ¿Positiva, negativa o no se sabe? En ambos gráficos, la velocidad inicial es positiva, claro, porque en el eje vertical, por encima del cero es positivo los valores y por debajo son negativos. En este caso, la velocidad inicial es positiva. Quiere decir que inicialmente el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Inicialmente el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha, así es. O en dirección más X, correcto, perfecto. Ahora aquí les voy a mostrar otra gráfica. También velocidad versus tiempo. En este caso observo que el punto de corte de esta gráfica se ubica aquí. Ahí tendríamos entonces la velocidad inicial. Para este caso, ¿cómo es la velocidad inicial en el gráfico del medio? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa, perfecto, negativa. Quiere decir entonces que inicialmente el móvil se está desplazando a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, perfecto, hacia la izquierda, muy bien. Entonces, de esa manera uno puede interpretar, ¿no?, la velocidad inicial. Si nos sale positiva, quiere decir que inicialmente se está desplazando a la derecha, pero si la velocidad inicial es negativa, entonces inicialmente se está desplazando hacia la izquierda. Bien, ¿qué información adicional se puede hacer a esta gráfica? Por ejemplo, la aceleración. Para esto se tiene en cuenta que la tangente de este ángulo θ, ya sea agudo o sea este el obtuso, nos va a dar numéricamente la aceleración. Por ejemplo, supongamos que en este ángulo agudo θ sea 45 grados. Entonces ahí planteamos, la aceleración del móvil va a ser numéricamente igual a la tangente de 45. Y la tangente de 45 es igual a 1. De ahí que la aceleración del móvil ahí nos va a salir 1 o más 1, pero ¿en qué unidades? Metros segundo al cuadrado. Entonces aquí se obtiene una aceleración que es positiva, ya que el ángulo es agudo. Pero ¿qué ocurre con el gráfico de la izquierda? Allí el ángulo es obtuso, es mayor a 90 grados. Entonces cuando el ángulo es agudo, la tangente nos sale positiva. Pero cuando el ángulo es obtuso, mayor de 90 grados, ahí la aceleración nos va a salir negativa. Entonces, ojo, en el gráfico de la derecha, como el ángulo θ es agudo, la aceleración es positiva. En el gráfico de la izquierda, el ángulo θ es obtuso, mayor de 90 grados. Por lo tanto, la aceleración ahí nos va a salir negativa. ¿Cómo será la aceleración para el gráfico del medio? Para eso entonces se tiene que trazar una recta paralela al eje del tiempo. En este caso de color amarillo, tenemos aquí una recta paralela al eje del tiempo. Luego voy a medir el ángulo que forma esa recta paralela al eje del tiempo y en sentido antihorario. Medimos en sentido antihorario y nos da un ángulo θ. Si yo calculo la tangente de este ángulo θ, eso también nos va a dar aquí la aceleración. Pero aquí este ángulo θ es agudo. Quiere decir entonces que esa aceleración obtenida debe ser positiva o debe ser negativa. ¿Cómo debe ser aquí la aceleración para el gráfico del medio? Positiva. Positiva, así es, muy bien. Perfecto, una aceleración positiva. Perfecto.
Bien, ahora, en el gráfico de la derecha y en el gráfico de la izquierda, ¿cómo es la velocidad entre 0 y ese tiempo t? En el gráfico de la derecha y en el gráfico de la izquierda, ¿cómo es la velocidad entre 0 y un tiempo t? ¿Positiva o negativa? En el gráfico de la derecha, por ejemplo, se observa que entre 0 y t la velocidad es positiva y de igual manera también en el gráfico de la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos gráficos, derecha o izquierda, el móvil está acelerando? O sea, la rapidez se está incrementando. ¿En el de la derecha, en el de la izquierda, en ninguno, en ambos? Así es, en el de la derecha. ¿Por qué? Porque en el gráfico de la derecha la velocidad es positiva y la aceleración tiene dirección positiva. Por lo tanto, aquí el móvil está acelerando o su rapidez está incrementando. Pero ¿qué ocurre en el gráfico de la izquierda? Ahí la velocidad es positiva, pero la aceleración nos salió negativa. Como están en direcciones opuestas, entonces el móvil está desacelerando o su rapidez está disminuyendo. Ahora, vamos con el gráfico del medio, que es la que suele ser pregunta de examen. Vamos a analizar qué ocurre en este intervalo entre 0 y t1. En este intervalo entre 0 y t1, ¿cómo es la velocidad? ¿Positiva o negativa? En ese intervalo entre 0 y t1. Positivo. Positiva, ¿están seguros por ahí? ¿Alguien más? Ojo, entre 0 y t1, en el gráfico del medio. ¿Cómo es la velocidad? Yo recuerdo que me dijeron correctamente que la velocidad inicial en el gráfico del medio es negativa. O sea, para t igual a 0, la velocidad inicial es negativa, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en el intervalo que va de 0 a t1, ojo, de 0 a t1, la velocidad es negativa. ¿Sí? Estos valores recaen, o sea, por decir, para ese tiempo, tiene una cierta velocidad que también recae en un valor negativo. Por eso, nuevamente, entre 0 y t1, la velocidad es negativa, ¿correcto? Pero la aceleración es positiva. Quiere decir que en ese intervalo de 0 a t1, el móvil acelera o desacelera, aumenta su rapidez o disminuye su rapidez de 0 a t1. Acelera. De 0 acelera, ¿están seguros? ¿Seguras por ahí? Nuevamente, ¿ah? De 0 a t1 la velocidad es negativa, pero la aceleración es positiva. O sea, se encuentran en direcciones opuestas de la velocidad con la aceleración. Quiere decir entonces que en ese intervalo de 0 a t1, Desacelera entonces. Sí, ya lo así es. entendí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en ese intervalo desacelera o disminuye su rapidez, ¿correcto? Ahora, ¿qué ocurre en este intervalo de t1 a t2? Ahora, de t1 a t2. En ese intervalo de t1 a t2, ahora, ¿cómo es la velocidad? ¿Positiva o negativa? En ese intervalo de t1 a t2. Es positiva, muy bien. Y la aceleración sigue siendo positiva. Por lo tanto, en el intervalo de t1 a t2, ahora, ¿qué ocurre con el móvil? ¿Acelera o desacelera? Acelera. Acelera, así es. Entonces, por intervalos de 0 a t1 estuvo desacelerando o su rapidez estuvo disminuyendo. Pero luego de t1 a t2 el móvil estuvo acelerando o su rapidez se estuvo incrementando, ¿correcto? Este tipo de preguntas se suele dar en el examen y notar aquí que no he colocado ningún valor numérico. Así se suele preguntar sobre todo en proposiciones. Bien, continuamos. En una gráfica velocidad versus tiempo nos podrían preguntar, por ejemplo, el desplazamiento. Para eso hay que tener en cuenta que el área, estas áreas sombreadas de los gráficos, ya sea de la derecha o de la izquierda, nos va a dar justamente el desplazamiento. Esa área sombreada nos va a dar el desplazamiento. Pero hay un detalle. Estas dos áreas se encuentran por encima del eje del tiempo.
Por lo tanto, esas dos áreas o desplazamientos son considerados positivos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el gráfico del medio? Y en particular, entre 0 y T1. Si nos preguntan acerca del desplazamiento en el gráfico del medio, en el intervalo de 0 a T1, tendríamos que hallarlo a partir de esta área sombreada de color verde. Esta área sombreada de color verde se encuentra por debajo del eje del tiempo. Por lo tanto, esa área o su desplazamiento es considerado negativo. Negativo, porque esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, se encuentra por debajo del eje del tiempo. Por lo tanto, se considera un área o desplazamiento negativo. Pero, ¿qué pasaría si nos preguntan entre T1 y T2? Ahí se observa ahora que esa área sombreada en ese intervalo de tiempo entre T1 y T2 ahora se encuentra por encima del eje del tiempo. Quiere decir ahora que esta área o su equivalente, que es el desplazamiento, ¿cómo debe ser considerado? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Perfecto, positivo. Muy bien. Entonces, ojo recordar que el área como tal, ya sea positiva o negativa, nos representa físicamente el desplazamiento. Ahora, a mí nos pueden preguntar la distancia. Y para conocer la distancia, sencillamente vamos a tomar el valor absoluto o la magnitud al desplazamiento o la diferencia de la posición final menos la inicial o el valor absoluto al área obtenida. Por ejemplo, en el gráfico del medio, les podrían preguntar, determine el desplazamiento y la distancia recorrida entre 0 y el tiempo T2. De 0 hasta T2, determine el desplazamiento y la distancia recorrida. Veamos. El desplazamiento es igual a ¿quién? Al área. Entonces ahí tenemos que sumar el área que nos salió negativa, que fue de 0 a T1, y tenemos que sumarle la otra área, que es positiva, que va de T1 a T2. Sumamos esas dos áreas con sus signos correspondientes, negativo y positivo, y eso nos va a dar el desplazamiento. Pero si yo quiero dar como respuesta la distancia, entonces vamos a tener que tomar el valor absoluto a esa área negativa más el valor absoluto de esa área positiva. Les pregunto, ¿esos resultados serán iguales o serán diferentes? ¿Cómo deben ser esos resultados? ¿Necesariamente serán iguales? Necesariamente aquí el desplazamiento y la distancia tendrán como resultado igual, numéricamente iguales. No creo. No creo yo tampoco, así es. Porque en este caso voy a sumar algo negativo con algo positivo para obtener con ello el desplazamiento. En cambio, la distancia estoy sumando prácticamente dos cantidades positivas, porque tenemos aquí el valor absoluto. Y el valor absoluto de algo negativo siempre es positivo. Y el valor absoluto de algo positivo, pues también es positivo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que el gráfico del medio es el que por lo general se pregunta en el examen. Entonces se dan cuenta que la gráfica velocidad versus tiempo abarca una gran cantidad de información. De ahí podríamos conocer la velocidad inicial, se puede conocer la aceleración, se puede conocer el desplazamiento y también se puede conocer la distancia. Por eso que esta gráfica velocidad versus tiempo es la que más se suele preguntar en un examen, porque contiene una mayor cantidad de información, o de él se podría extraer una mayor cantidad de información e interpretar el tipo de movimiento que está desarrollando el móvil. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice,
Un automóvil se desplaza en una pista recta en la dirección del eje X, según esta ecuación de movimiento. Determine los instantes de tiempo en que el automóvil pasa por la posición X igual a 0. Veamos. Primero vamos a interpretar esa ecuación de movimiento. Entonces comparamos esta ecuación que nos dan con esta ecuación que conocemos de teoría, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por un tiempo t más un medio de la aceleración por un tiempo t elevado al cuadrado. Observo aquí que en esta ecuación de movimiento que se conoce de teoría, la posición inicial es el término independiente, es aquel que no está multiplicado del factor tiempo. En la ecuación de movimiento que nos dan en el problema, ¿quién es ese término independiente? ¿Quién es aquel que no está multiplicado del tiempo t? 6. El 6. 6. Así es, perfecto, perfecto, 6. Así es, señorita Yasmin, 6. Entonces 6 es nuestra posición inicial, o más 6. Quiere decir que el móvil parte de la posición 6 metros. Luego, tenemos aquí que la velocidad inicial siempre está multiplicando al tiempo t, estrictamente al factor tiempo t. En la ecuación que nos dan en el problema, ¿quién estrictamente está multiplicando el tiempo t? Solamente el tiempo t. 8. 8 o menos 8. Menos 8. Menos Menos 8. 8, así es. Así es, con todo y su signo, menos 8. Quiere decir que la velocidad inicial de este móvil es menos 8 metros por segundo. Quiere decir que inicialmente, ojo, inicialmente se está desplazando a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto, perfecto. Luego, observo aquí que el factor 1/2 de la aceleración está multiplicando a t cuadrado. ¿Quién multiplica en este caso a t cuadrado? En la ecuación que nos 2. dan en 2, muy bien. 2 o más 2, no hay problema. Entonces ahí tenemos que 1/2 de la aceleración es igual a 2. Y de ahí despejando que se obtiene que la aceleración nos sale más 4 o 4 simplemente metros segundo al cuadrado. Así es. Ustedes comparen aquí cómo es la velocidad inicial y la aceleración. ¿Tienen igual dirección o direcciones opuestas? Opuestas. Opuestas, claro. Tengo una velocidad inicial negativa y una aceleración positiva. Quiere decir que inicialmente está acelerando o desacelerando. Está Desacelerando. Desacelerando. Así es, inicialmente está desacelerando. Bien, algo así se les podría preguntar en el examen. Por ejemplo, primera proposición, les dicen, inicialmente el móvil acelera. ¿Verdadero o falso? Inicialmente el móvil acelera o Falso. aumenta su Falso. rapidez. Falso, así es, recontra falso, ¿no es cierto? Como él. Claro, porque en este caso observo que la dirección de la velocidad inicial y de la aceleración tienen direcciones opuestas. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿se dan cuenta? Ese tipo de preguntas se suelen dar en el examen. Y aquí sí puedo comparar la dirección de la velocidad con la aceleración. Por eso sí puedo estar seguro si el móvil acelera o desacelera. Bien, ahora sí vamos con el problema. Hasta aquí hemos interpretado esos valores numéricos de esa ecuación de movimiento. Bien. Ahí tenemos justamente al móvil, que para t igual a 0, parte de la posición inicial 6 metros y desplazándose inicialmente hacia dónde? Hacia la derecha. Pero tiene una aceleración que es positiva o dirigida hacia la derecha. Es por eso que luego, pasado un cierto instante de tiempo t, va a pasar por el origen de coordenadas. Va a seguir desplazándose hasta que finalmente por ahí se va a detener. Él se detiene y luego gira, entre comillas, da la vuelta y ahora se desplaza hacia la derecha. Y va a pasar nuevamente por el origen de coordenadas o la posición x igual a 0. De tal manera que nos preguntan aquí esos instantes de tiempo en el cual pasa por x igual a 0 o el origen de coordenadas, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues sencillamente vamos a reemplazar x igual a 0 en esta ecuación de movimiento que nos han dado como dato. Entonces dice, cuando el auto pasa por x igual a 0, reemplazamos este x de la ecuación de movimiento igual a 0.
Ahí está, 0 es igual a ¿quién? A 6 menos 8t más 2t cuadrado. Todos tienen mitad. Sacamos mitad y ordenamos y obtenemos esta ecuación, que t cuadrado menos 4t más 3 igual a 0. Y esta ecuación cuadrática lo puedo resolver por aspa simple. Ahí tenemos t y t. Y por acá tenemos menos 1 y menos 3. De tal manera que si yo multiplico en aspa y sumamos, nos da justamente el término central y cumple. Luego, en posición horizontal, ¿correcto? Vamos a igualarlo a 0. O sea, t menos 1 por t menos 3 igual a 0. Para que ese producto de factores sea igual a 0, uno de ellos puede ser 0. O quizá los dos pueden ser 0. Una primera opción sea este igual a 0. O también podría ser que este sea igual a 0. Entonces, igualamos t menos 1 igual a 0. ¿Y de qué se obtiene? Que t vale 1 segundo. Luego por acá, t menos 3 igual a 0. Y tenemos que 3, bueno, he dicho que el segundo tiempo es 3 segundos. O sea que para los instantes de tiempo 1 y 3 segundos, el móvil está pasando por el origen de coordenadas, o x igual a 0. Esa sería la respuesta al problema. Ahora quizás alguien me diría, profe, pero ¿cómo es posible que el vehículo pase nuevamente por el origen de coordenadas? Es que esta situación es análoga a esto. Quizás ustedes han visto esta situación en un circo, o quizás ustedes mismos lo han experimentado. Imaginemos que tenemos un hula hula o un aro. Inicialmente lo lanzamos de tal manera que se aleja de nosotros. Luego momentáneamente se detiene y luego rota, pero ahora dirigiéndose hacia nosotros. No sé si han visto este tipo de eventos o situaciones. Sí, Se profesor. lanza un hula hula o un aro de tal manera que inicialmente se aleja de nosotros, se detiene momentáneamente y luego retorna hacia nosotros. Claro, entonces esto que se ha visto aquí con el hula hula es análogo a lo que está ocurriendo con este vehículo. Inicialmente se está desplazando hacia la izquierda, pero disminuyendo su rapidez, hasta que finalmente por ahí se detiene el vehículo. Luego él gira, da la vuelta y ahora se está desplazando hacia la derecha. O sea que ahora está aumentando su rapidez, porque ahora el vector velocidad y el vector aceleración coinciden. Entonces ahora está aumentando su rapidez. De tal manera que luego por un tiempo t2 nuevamente pasa por el origen de coordenadas. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces en este problema ya hemos por lo menos sabido también interpretar esos valores numéricos de la ecuación de movimiento. Entonces hemos interpretado o hemos deducido los valores de la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. También hemos podido interpretar si el móvil inicialmente está acelerando o desacelerando. Para eso se compara la dirección de la velocidad con la aceleración. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva o problema. Tenemos el problema número 2. Nos dice, la figura muestra las gráficas velocidad en función del tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje X. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos. Nos dice en la primera, los automóviles tienen movimiento acelerado. O sea que los móviles A y B están aumentando su rapidez. ¿Eso es verdadero o es falso? Vamos a ver. Vamos a analizarlo. Primero para el móvil A. Para el móvil A, ¿qué se aprecia? Que para t igual a 0, su velocidad, ¿cuánto vale? 40 metros por segundo. Para t igual a 0, su velocidad vale 40 metros por segundo. Esto es ojo para el móvil A. Luego, ¿qué se aprecia? Que para t igual a 40 segundos, ahora su velocidad vale 80 metros por segundo.
Ahora, ¿qué ocurre con el móvil B? Para el móvil B, que se aprecia que para t igual a 0, su velocidad, ¿cuánto vale? 80 metros por segundo. Y para t igual a 40 segundos, ahora su velocidad, ¿cuánto vale? 40 metros por segundo. Entonces, quiere decir que el móvil A pasó de una rapidez de 40 a 80, o sea, le ha aumentado su rapidez. Quiere decir que el móvil A estuvo acelerando. Pero, ¿qué pasó con el móvil B? Él pasó de una rapidez de 80 a 40, o sea, él ha disminuido su rapidez. O sea que el móvil B estuvo desacelerando. Entonces, ¿cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Nos dice que ambos tienen Falso. un movimiento acelerado. Falso, así es. Muy bien. Acá les dejo un primer criterio, correcto, un primer criterio, comparando justamente sus velocidades y con ello sus rapideces entre t igual a 0 y t igual a 40. Acá tenemos otro criterio, que es hallando la aceleración. Del gráfico se aprecia que ambas velocidades, tanto de A como de B, ambas son positivas. Del gráfico se aprecia que las velocidades, tanto de A como de B, ambas son positivas. Ahora, voy a obtener la aceleración del móvil A. Y eso también nos sale positivo. Entonces, como la dirección de la velocidad y la aceleración del móvil A son iguales, ambas positivas, entonces el móvil A está acelerando. Pero, ¿qué ocurre con el móvil B? Veamos, si yo calculo la aceleración del móvil B, eso nos va a salir menos 1 metro segundo al cuadrado, o sea, nos sale negativo. La velocidad de B es positivo, pero su aceleración me sale negativo. Como están en direcciones opuestas, entonces conclusión, el móvil B está desacelerando o su rapidez está disminuyendo. De ahí que la primera proposición, así es correcto. Así está, Shara, Valeria, correctamente falso. Muy bien, falso. Entonces acá tienen ustedes dos criterios. Uno de ellos es el que he escrito aquí y otro que está por defecto en la diapositiva. Ahí les dejo dos criterios para saber si un móvil acelera o desacelera. Luego, en la segunda proposición nos dice, la magnitud de la aceleración del automóvil A es mayor que la del automóvil B. Ahora quiero comparar las magnitudes de las aceleraciones de A y de B. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar el valor absoluto o la magnitud de la aceleración, tanto de A como de B. Si le tomo el valor absoluto a la aceleración de A, nos sale 1 metro segundo al cuadrado. Y si le tomo el valor absoluto a la aceleración del móvil B, también nos va a salir 1 metro segundo al cuadrado. Quiere decir que las magnitudes, ojo, las magnitudes de las aceleraciones, tanto de A como de B, ¿son iguales o una es mayor que la otra? Son iguales. Son iguales. Y por lo tanto, ¿cómo debe ser la segunda proposición? Falso. Falso también. Así es. Listo. Hasta aquí tomen la captura, ya que esta es la parte 1 de la solución del problema. En la segunda diapositiva, o mejor dicho, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la segunda parte. Por cuestión de espacio, he dividido en dos la solución de este problema. Esta es la parte número 1. Y en la siguiente diapositiva, la parte número 2. Bien, continuamos. Y acá tenemos la segunda parte. Ahí tenemos ya las proposiciones 1 y de 2. Ya sabemos que ambas son falsas. Ahora vamos con la tercera y última proposición. Nos dice, entre 0 y 40 segundos, los automóviles realizan el mismo desplazamiento. ¿Cómo se puede conocer o determinar el desplazamiento en una gráfica velocidad versus tiempo? A partir de las áreas. En este caso, debe ser entre 0 y 40 segundos, tanto para A como para B. Entonces, entre 0 y 40 segundos, esta sería el área sombreada para el móvil A. ¿Qué forma geométrica tiene esa área sombreada? ¿Un cuadrado, un triángulo, un círculo? ¿Qué forma geométrica tiene esa área sombreada? Es una figura conocida. Un círculo no creo.
¿Un triángulo? No. ¿Qué podría ser? Un cuadrilátero. Claro, porque tiene 4 lados, pero en particular un trapecio. Así es, un trapecio. Muy bien. ¿Y cómo se evalúa el área de un trapecio? Base mayor más la menor entre 2 por la altura. Eso es justamente lo que tenemos aquí. Base mayor 80 más la menor 40, eso entre 2 y por la altura que vale 40. Y obtenemos este desplazamiento, 240 metros. Muy bien. Ahora vamos para el móvil B. Para el móvil B, esta sería su área sombreada. Esta área sombreada, ¿qué forma tiene? Me parece que coincide también con la del móvil A. Un trapecio. Así es, perfecto. Así es, perfecto, Citariana, un trapecio. Y también se evalúa, ¿no? Como base mayor más la menor entre 2 por la altura. Evaluando allí, el área de ese trapecio también nos sale 240 metros. Quiere decir que los desplazamientos, tanto de A y de B, ¿cómo son? ¿Iguales o son diferentes? Los Iguales. desplazamientos, iguales. Y de Igual. ahí que la tercera proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadera, así es. Perfecto. Ahí tenemos finalmente ya la solución de este problema. Ahí tomen la captura. Y esta sería la segunda parte de la solución. Así es, joven Edgar, verdadero. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva o problema. Si tienen alguna consulta o duda, háganmelo saber siempre con total confianza. Nos dice, dos autos A y B están situados sobre pistas rectilíneas y perpendiculares entre sí. El conductor A acelera del reposo desde la posición X igual a 0 y a razón de 8 metros segundo al cuadrado hacia el este, o sea en dirección más X, o sea hacia la derecha. Simultáneamente, el conductor del auto B acelera del reposo desde la posición Y igual a 0 a razón de 6 metros segundo al cuadrado hacia el norte, en dirección más Y, o sea, hacia arriba. Pregunta, ¿cuál es la distancia que separa los autos al cabo de 6 segundos? Entonces aquí vamos a hacer un bosquejo. Nos dice que el auto A parte desde la posición X igual a 0 y se desplaza en dirección más X, o sea, hacia la derecha. De tal manera que, pasados 6 segundos, ahora él se encuentra en esa otra posición. Simultáneamente con el móvil A, partió también el móvil B. Pero él se desplazó ¿hacia dónde? Nos dice en dirección más Y, o sea, hacia arriba. De tal manera que, también pasado un tiempo de 6 segundos, ahora él se encuentra en esa nueva posición. ¿Qué nos preguntan? La distancia que los separa justamente al cabo de 6 segundos. Que sería básicamente como la distancia entre dos puntos, que serían sus posiciones finales. Geométricamente, ¿cómo determino la distancia entre dos puntos? ¿Mediante qué? Imaginemos que aquí tenemos dos puntos en el espacio y queremos trazar o graficar aquello que nos represente la distancia entre dichos dos puntos. Podría ser esta curva de color verde. Este trazo de color verde nos podría representar la distancia entre dichos puntos. O sería, por ejemplo, este de color celeste. ¿Cuál representa mejor la distancia entre ambos puntos en el espacio? El celeste. El celeste, así es, claro. Esto lo van a ver ustedes con mayor detalle en su curso de geometría, que la distancia entre dos puntos se determina gráficamente mediante una recta
un segmento de recta que une dichos puntos. Bien, en este caso, esos dos puntos serían las posiciones finales o las posiciones de los móviles para el instante de 6 segundos. Entonces, tendríamos que conocer cuánto vale esta recta. Pero para eso es necesario conocer cuánto se ha desplazado el móvil B y también cuánto se ha desplazado el móvil A. Si yo conozco cuánto se ha desplazado A y B, luego por Pitágoras podríamos conocer esa distancia que los separa, ¿correcto? Para eso entonces tenemos que trabajar con esta ecuación de movimiento, que nos dice que la posición final es igual a ¿quién? A la posición inicial, más la velocidad inicial por un tiempo t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nos dicen en el problema que el móvil A parte desde x igual a 0, entonces él se anula. Esto se anula tanto para A como para B. Nos dicen además que ambos móviles A y B parten del reposo o aceleran desde el reposo. Reposo, reposo. O sea que la velocidad inicial de ambos móviles es igual a 0. Quiere decir entonces que esa ecuación de movimiento queda reducida a esta otra. Y ahora vamos a evaluar en esta ecuación de movimiento los valores que nos dan justamente en el problema. Por ejemplo, para el móvil A, reemplazando aquí para el móvil A y para el tiempo t igual a 6 segundos, tenemos ahí que el desplazamiento del móvil A es igual a un medio de su aceleración. ¿Cuánto es su aceleración del móvil A? 8 metros segundo al cuadrado. Esto por el tiempo t, que es 6 segundos elevado al cuadrado. Y eso nos da 144 metros. Luego el desplazamiento para el móvil B sería un medio de su aceleración que vale 6 metros segundo al cuadrado. Y esto por el tiempo t al cuadrado, o sea 6 al cuadrado. Y se obtiene un desplazamiento para el móvil B de 108 metros. Ya conocemos estos desplazamientos tanto de A como de B. Y como aquí se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar finalmente Pitágoras para conocer esa distancia. Entonces tenemos ahí que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso nuestra distancia, es igual a ¿quién? Al desplazamiento del móvil A elevado al cuadrado más el desplazamiento del móvil B elevado al cuadrado, que hacen justamente el papel de los catetos. Reemplazando, aquí tenemos entonces d cuadrado es igual a ¿quién? 144 al cuadrado más 108 al cuadrado. Sumamos, sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que esta distancia de separación es de 180 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, si no hay consultas o dudas, entonces paso al siguiente problema. A ver qué nos dice. Dos automóviles A y B parten del reposo con MRV en la dirección del eje X, desde la posición inicial igual a 0 y en el mismo tiempo T sub 0 igual a 0. El auto A recorre 4 kilómetros, o sea, 4.000 metros, en un minuto, o sea, en 60 segundos. Mientras que el auto B recorre 6 kilómetros, o sea, 6.000 metros, en un tiempo de 100 segundos. Pregunta, ¿cuáles son las ecuaciones posición-tiempo de los automóviles? Entonces, para esto tenemos que plantear nuestra ecuación de movimiento. Esta que ya conocemos de teoría. Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por un tiempo t, más un medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado. ¿Qué nos indican en el problema? Que ambos móviles parten desde la posición inicial igual a 0. O sea que esto de aquí es igual a 0, tanto para el móvil A como para el móvil B. ¿Qué más?
Nos dicen que ambos móviles parten del reposo. Eso quiere decir entonces que esta velocidad inicial, tanto de A como de B, también es igual a 0. Quiere decir que esta ecuación de movimiento se reduce a esta otra, que la posición final es sencillamente igual a ¿quién? A un medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento que tenemos que dar como respuesta, tanto para A como para B. Pero para eso, ¿qué falta conocer? ¿Qué es lo que falta conocer de esta ecuación de movimiento ya reducida, ya simplificada? ¿Qué es lo que falta conocer en esta ecuación de movimiento? ¿Qué es lo que falta conocer? Miren, la La aceleración. aceleración. Así es, la aceleración es lo que aún falta conocer. Para eso nos dan justamente los datos. Nos dice que el auto A recorre 4 kilómetros, o sea, 4.000 metros, en 1 minuto, o sea, 60 segundos. Con esa información voy a conocer la aceleración del móvil A. Y luego, para conocer la aceleración del móvil B, utilizamos este otro dato. Nos dice que el auto B recorre 6 kilómetros, o sea, 6.000 metros, en un tiempo de 100 segundos. Bien, primero entonces evaluamos para el móvil A. Ahí tenemos ya la ecuación de movimiento simplificada, ¿correcto? Y empezamos a evaluar. Para t igual a 60 segundos, o sea, 1 minuto, ¿cuánto vale este desplazamiento? 4 kilómetros, o sea, 4.000 metros. Ahí está, 4.000 metros. Es igual a ¿quién? A un medio de la aceleración del móvil A por el tiempo, en este caso 60 segundos, elevado al cuadrado. Despejando, obtenemos que la aceleración del móvil A es de 20 novenos metros segundo al cuadrado. Este valor de la aceleración de A lo reemplazo justamente en esta ecuación y obtenemos finalmente que esta ecuación de movimiento es 10 novenos de t cuadrado. Hasta aquí tenemos la ecuación de movimiento para el móvil A. Ahora falta para el móvil B. De igual manera, tenemos ahí la ecuación ya simplificada, ¿correcto? Y evaluamos. Nos dice que el móvil B recorre 6 kilómetros en un tiempo de 100 segundos. Entonces, para un tiempo de 100 segundos, su desplazamiento fue de 6 kilómetros o 6.000 metros. Ahí está, 6.000 metros es igual a ¿quién? Un medio de la aceleración de B por el tiempo 100 segundos elevado al cuadrado. Despejando, obtenemos entonces que la aceleración de B es igual a 6 quintos de metro segundo al cuadrado. Este resultado de la aceleración de B lo reemplazamos aquí en la ecuación de movimiento. Y ahí finalmente se obtiene que esa ecuación de movimiento para el móvil B es igual a 3 quintos de t cuadrado. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Noten aquí que se ha trabajado con una ecuación de tipo vectorial. Y es que nos preguntaban las ecuaciones posición-tiempo. Y esa siempre será de tipo vectorial. Hasta aquí pueden tomar la captura. Si tienen alguna consulta o duda. Bien, entonces continuamos. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva o problema. Bien, nos dice. La figura muestra la gráfica posición en función del tiempo de un atleta que se desplaza con MRUV en la dirección del eje X. Pregunta, determine la velocidad inicial y la aceleración del atleta. Para este problema nos dan como dato la gráfica posición versus tiempo. Entonces, ¿qué ecuación tendríamos que complementar con esta gráfica? A ver, les planteo. ¿Será esta primera ecuación? Quizás esta segunda ecuación. O quizás esta tercera ecuación. ¿Cuál es la ecuación que debo emplear para complementar con esta gráfica? Sabiendo que es posición versus tiempo. Primera, segunda, tercera ecuación.
o ninguna, o las tres simultáneamente. ¿Cuál de ellas es más adecuada? Tenemos aquí, por ejemplo, en la gráfica la 2, claro, porque así es la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la dependencia de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que utilizar una ecuación que contenga justamente tanto la información de la posición como la información del tiempo. Eso no lo tiene la ecuación número 1. La ecuación número 1 tiene, por ejemplo, una dependencia de la velocidad con el tiempo. No tiene una dependencia con la posición. Profe, ¿podría ser la tercera? Podría ser, pero hay un pequeño problema. Si bien es cierto aquí aparecen las posiciones, pero no aparecen los tiempos, que es justamente también parte del dato del problema, ¿no? A partir de la gráfica. Entonces, si bien es cierto en la tercera ecuación aparecen las posiciones, pero no aparece el factor tiempo. Donde sí aparece el tiempo, al igual que la posición, es en la segunda ecuación de movimiento. Por eso que aquí la ecuación más adecuada es la segunda. Bien. Entonces ya sé qué ecuación voy a utilizar, ¿correcto? Para complementar la información de la gráfica. Ahora, vamos a interpretar algunos valores de la gráfica. Por ejemplo, para t igual a 0, el atleta se encontraba inicialmente ¿en dónde? En la posición x igual a 0. Luego, para t igual a 4 segundos, el atleta ahora ¿en qué posición se encuentra? Para t igual a 0, se encuentra en la posición x igual a 0. Pero para el instante 4 segundos, ahora ¿dónde se encuentra ese atleta? ¿En qué posición? 8. A ver, ojo. Para t igual a 4 segundos, la posición del atleta, ¿cuánto vale? Dice aquí. 10 metros. Así es, 10 metros. Así es, 10 metros. Y finalmente, para t igual a 8 segundos, ¿dónde se encuentra el atleta? Para t igual a 8 segundos, ¿dónde se encuentra el atleta ahora? 0. En la posición 0, así es. En la posición 0. Muy bien. Si uno quisiera interpretar qué ha ocurrido con ese atleta, sería de la siguiente manera. Ahí tengo el 0, el origen. Entonces tenemos al atleta. Lo voy a representar así con una bolita, ¿correcto? Entonces, para t igual a 0, el atleta se encontraba en la posición x igual a 0. Luego nos dice que para t igual a 4 segundos, él se encuentra en la posición x igual a 10. Entonces, ahora para t igual a 4 segundos, él se encuentra ahora en la posición 10 metros. Pero luego, de 4 a 8 segundos, ahora, ¿qué ha ocurrido? Que en t igual a 4 segundos, ahí está, se encuentra en la posición 10 metros, y luego para t igual a 8 segundos, nuevamente pasa por el origen de coordenadas. Quiere decir que de 0 a 4 segundos el atleta se ha desplazado a la derecha o a la izquierda, en dirección más x o en dirección menos x, de 0 a 4 segundos. Más X. Más x, así es, más x o hacia la derecha. Muy bien. Y de 4 a 8 segundos, ¿hacia dónde se ha desplazado el atleta? Izquierda. Hacia la izquierda, así es, muy bien. Perfecto. Entonces, a ustedes les podrían preguntar, por ejemplo, de 0 a 4 segundos, el atleta se desplaza en dirección menos x, ¿verdadero o falso? De 0 a 4 segundos, el atleta se Falso, sería desplaza en más dirección... X. Así es, falso, así es. Preguntas parecidas a esta se les podría plantear en el examen, ¿correcto? Bien. Les dejo el bosquejo de lo que ocurrió con el atleta. Ahora sí, pasamos a la solución. Entonces ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de movimiento, donde ya la posición inicial vale 0, por eso ya no aparece aquí. Y ahora tenemos que reemplazar los otros datos. ¿Cuáles son esos datos? Por ejemplo, para t igual a 4 y para t igual a 8 segundos. Para t igual a 4, la posición vale 10 metros. Ahí está, x vale 10 metros. ¿Es igual a quién? A la velocidad inicial por el tiempo t, que vale 4 segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo t, que vale 4, elevado al cuadrado. Y aquí simplificando,
se obtiene entonces que 2 veces la velocidad inicial más 4 veces la aceleración es igual a 5. Luego se evalúa para t igual a 8 segundos y para t igual a 8, ahora la posición x vale 0 y lo reemplazamos. 0 es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más, mejor dicho, por el tiempo t que vale 8 segundos más 1/2 de la aceleración por el tiempo t que vale 8 segundos y elevado al cuadrado. Simplificando, tenemos aquí una segunda ecuación que nos plantea que la velocidad inicial más 4 veces la aceleración es igual a 0. Ahora, ¿qué me conviene hacer con estas dos ecuaciones, 1 y 2? Me conviene sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar la raíz cuadrada, sacar el logaritmo. ¿Qué me conviene hacer aquí? Con las ecuaciones 1 y 2, ¿qué me conviene hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar al cuadrado, sacar el logaritmo. ¿Qué me conviene hacer aquí? Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso ya se hace resoluble. En este caso me conviene restar las ecuaciones 1 y 2. Si yo las resto, entonces se va a cancelar aquí 4 veces la aceleración. Y nos va a quedar entonces 2 veces la velocidad inicial menos una vez la velocidad inicial, pues la velocidad inicial. Y aquí, como les comentaba, se cancela 4 veces la aceleración. Y luego por esta parte tendríamos 5 menos 0 nos da 5. De ahí que la velocidad inicial del atleta es de 5 metros por segundo. Ahora quiero conocer la aceleración. Podríamos reemplazar esta velocidad inicial, por ejemplo, la ecuación número 2. Reemplazando, ahí tenemos la velocidad inicial que vale 5, más 4 veces la aceleración es igual a 0. Despejando, se obtiene finalmente que la aceleración es igual a ¿quién? Ahí está. Es igual a menos 1,25 metros segundo al cuadrado. Esa sería finalmente la respuesta al problema. A ver, ya. Ahí lo dejo para que se aprecie. Ya. Ahí lo dejo, creo. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, borramos todo esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora nos encontramos frente al movimiento vertical de caída libre. Dice aquí un movimiento vertical. Quiere decir que ahora el móvil va a cambiar de posición en el espacio, pero estrictamente en el eje vertical. Por ejemplo, acá tenemos una pelota que ha sido lanzada verticalmente hacia arriba. Entonces, esta pelota se eleva, alcanza por ahí el punto más alto de su trayectoria y luego baja o desciende hasta que finalmente impacta contra el suelo. Cuando la pelota está subiendo, se está elevando, ahí la velocidad tiene dirección positiva, porque ese vector está orientado hacia arriba o porque el desplazamiento de la pelota es hacia arriba. Por lo tanto, su velocidad es positiva. ¿Correcto? Pero ¿qué ocurre a medida que va subiendo? Su rapidez, ¿va aumentando o va disminuyendo? A medida que él sube, ¿qué ocurre con su rapidez? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Aumenta? ¿Están seguros? ¿Seguras? O sea Cuando que se desplaza. disminuye y cuando cae aumenta, ¿cierto? Claro, así es. En este contexto, cuando él va subiendo, su rapidez disminuye. Ahí luego se hace 0 y luego baja. Y como bien dijeron, luego la rapidez se incrementa. ¿Es correcto? Ahora, observo aquí entonces que la velocidad pasó de ser positivo a ser 0. Y luego de 0 a ser negativo. Porque cuando está bajando, ahora ese vector velocidad o su desplazamiento es hacia abajo. Por lo tanto, ahora la velocidad tiene dirección negativa. Entonces, el móvil ¿ha o no ha presentado una aceleración? El móvil ¿ha o no ha presentado una aceleración? Sí. Aquí,
Claro, se ha presentado, porque ¿qué se observa? Que ha cambiado la dirección de la velocidad, pero también ha cambiado la rapidez o la magnitud de la velocidad. Entonces ha presentado una aceleración. Y si ha presentado una aceleración, la pregunta ahora es, ¿cuál es esa dirección de la aceleración? ¿Cuál es esa dirección de la aceleración? A ver, ustedes me dijeron correctamente por ahí que cuando la pelota se está desplazando hacia arriba, la rapidez disminuye. Para que la rapidez pueda disminuir, ¿cómo debe ser la dirección de la velocidad y de la aceleración? ¿Iguales o contrarias? Contrarias. Contrarias, muy bien. Quiere decir que si la velocidad del móvil mientras está desplazando hacia arriba es hacia arriba, entonces la dirección de la aceleración debe estar dirigida hacia abajo. Ahora, ¿qué ocurre con el móvil, con la pelota, cuando se desplaza hacia abajo? Ahora, la velocidad es negativa, ¿correcto? La velocidad es negativa. Pero cuando se desplaza hacia abajo, la rapidez se incrementa, aumenta o acelera. Para que eso ocurra, ¿cómo debe ser la dirección de la velocidad y la aceleración? ¿Iguales o contrarias? Iguales. Iguales. Iguales, así es, iguales, perfecto. ¿Y qué se observa? Miren, que en todo momento la dirección de la aceleración está apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo. O sea, sin importar si el móvil se está desplazando hacia arriba, alcanzando el punto más alto de su trayectoria y luego baja o desciende, en todo momento la dirección de la aceleración es hacia abajo, ¿correcto? En todo momento la dirección de la aceleración es hacia abajo. Pero hay un detalle. Aquí nos dice de caída libre. ¿Qué implica esta palabra, esta frase, caída libre? Implica que se va a despreciar los efectos del aire o del viento. O sea, no se va a considerar la fuerza de resistencia o la fuerza de rozamiento del aire. Y en ese contexto se cumple lo siguiente. En ese contexto se cumple que la aceleración es exactamente igual a la aceleración de la gravedad. La aceleración del móvil, que ya sabemos que es verticalmente hacia abajo en todo momento, ahora coincide exactamente con la aceleración de la gravedad. Ojo, ese es en el contexto, ojo, en el contexto de caída libre. O sea, se desprecia los efectos del aire o del viento. Se desprecia la fuerza de rozamiento o la fuerza de resistencia del aire. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a pasar a analizar estas ecuaciones de movimiento. Tenemos aquí esta primera ecuación. Nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más ¿quién? La aceleración, que en este caso corresponde a la gravedad. Y esto multiplicado por un intervalo de tiempo. Luego tenemos aquí la segunda ecuación de movimiento, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración, en este caso de la gravedad, multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente, en la tercera ecuación tenemos que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, en este caso de la gravedad, multiplicado por esta diferencia, posición final menos la posición inicial en la vertical. Esta diferencia debe ser igual a ¿quién? Posición final menos la posición inicial. Me parece que lo hemos visto ya. Incluso en la primera diapositiva de la teoría. Desplazamiento. El desplazamiento, así es. Esa diferencia de la posición final menos la posición inicial es el desplazamiento. En este caso es el desplazamiento, pero en la vertical. Pero sigue siendo el desplazamiento, ¿correcto? Ahora, notar aquí que en las tres ecuaciones de movimiento aparece la gravedad. En las tres ecuaciones de movimiento aparece la gravedad. La gravedad, ojo, en notación vectorial siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. La gravedad, ojo, en notación vectorial siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. Esto es sin importar, ojo, sin importar si el móvil estrictamente está subiendo
estrictamente está bajando o, como en este gráfico, por un momento está subiendo y luego está bajando. Sin importar ello, en notación vectorial, la gravedad siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, me concentro en la segunda ecuación de movimiento. Aquí aparece y aparece y sub 0. Y siempre es la posición final en la vertical. O de modo práctico o sencillo, es la altura que tiene el móvil al final o para un instante de tiempo t respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. Por ejemplo, cuando la pelota ya se encuentra en el suelo, allí, ¿cuánto es la altura que tiene la pelota respecto al suelo? Si ya se encuentra en el suelo. 0. 0, así es. Por lo tanto, podríamos plantear, por ejemplo, que para un tiempo t, el móvil se encuentra en el suelo, o sea que su posición para ese instante de tiempo t vale 0. Su posición en la vertical o la altura en la vertical respecto al suelo vale 0. Ahora aquí, y sub 0 es la posición inicial en la vertical. De modo práctico sencillo, es la altura que tiene inicialmente el móvil respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. Por ejemplo, yo puedo medir cuánto es esta altura que tiene inicialmente la pelota respecto del suelo, ¿correcto? Y este h sub 0 sería para nosotros, ¿quién? La posición inicial en la vertical, ¿sí? Y sub 0 es la altura inicial que tiene en este caso la pelota respecto del suelo o respecto de ese nivel de referencia. Entonces, recordar que y es la posición final en la vertical o de modo práctico sencillo es la altura que tiene el móvil respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. Y sub 0 es la posición inicial en la vertical. De modo práctico sencillo es la altura que tiene inicialmente respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta, ojo, que en notación vectorial, sin importar si el móvil estrictamente está subiendo o estrictamente está bajando o está subiendo y luego está bajando, la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Quizás algo por ahí no me deje entender. No, profesor. Ok. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con rapidez de 5 metros por segundo, desde una altura de 10 metros respecto a tierra. Pregunta, determina el tiempo que tarda el proyectil en llegar a tierra. Bien, aquí tenemos ese proyectil, en este caso una pelota. Entonces nos dice que este proyectil, o en este caso la pelota, ha sido lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, ojo, tengan presente que dice hacia arriba. Entonces, ese vector velocidad, ahí está, hacia arriba. Y como está orientado hacia arriba, entonces esto es más. Y luego sigue su magnitud, 5 metros por segundo. Supongamos que en el examen ya no dice hacia arriba. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo. Ya no dice hacia arriba, sino más bien ahora hacia abajo. Entonces, la velocidad inicial, ¿cómo será expresada? ¿Más o menos 5? Menos. Menos 5. Así es, menos 5. ¿Correcto? Por eso tengan también en cuenta si inicialmente se está desplazando hacia arriba o hacia abajo, ya que de esa manera ustedes van a poder colocar correctamente la dirección de esa velocidad inicial. Bien, continuamos. Bien, entonces esa pelota o proyectil se va a elevar
y por ahí se va a detener. Y luego empieza a bajar o descender hasta que finalmente impacte en el suelo. Y justamente nos preguntan, determina el tiempo que tarda el proyectil en llegar a tierra o al suelo. Si la pelota o proyectil ya se encuentra en el suelo, quiere decir entonces que la posición en la vertical o la altura que tiene en ese instante la pelota respecto del suelo, ¿cuánto vale? Si ya se encuentra en el suelo. 0, así es. Entonces la pregunta sería esta. ¿Para qué instante de tiempo t la posición en la vertical es igual a 0? Para eso también tenemos que complementar la información. Nos dice que fue lanzado hacia arriba desde una altura de 10 metros respecto a tierra. Entonces todo esto, que es la altura que tiene inicialmente esa pelota o ese proyectil respecto a tierra, ¿cuánto vale? 10 metros. Estos 10 metros sería y sub 0, que es la altura inicial que tiene el proyectil, o en este caso la pelota, respecto de tierra o respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. Muy bien. Ustedes esto lo pueden resolver de dos formas, ya sea de tipo escalar o de tipo vectorial. Yo lo voy a plantear de tipo vectorial. O sea, tendría que plantear esta ecuación de movimiento, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Sí, esto sería connotación vectorial, donde ya sabemos cuánto vale y sub 0, sabemos cuánto es la velocidad inicial y también cuánto es la aceleración de la gravedad. Se conoce todo, ¿correcto? Y podemos reemplazar. Ahí tenemos entonces la posición final y es igual a ¿quién? A la posición inicial que vale 10 metros, más ¿quién? La velocidad inicial que es 5 metros por segundo, y luego sigue menos 5t cuadrado. ¿Por qué? Porque les comentaba que la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Menos 10 entre 2, que nos da menos 5, y en este caso por t cuadrado. Ahora, cuando la pelota o el proyectil impacta en tierra o en el suelo, eso lo hace en un tiempo t, que es el que se quiere conocer. Pero en el instante que impacta en tierra, en el suelo, ¿cuánto vale esa posición en la vertical? 0. Entonces ahora reemplazamos. Cuando llega a tierra, y vale 0. Entonces 0 es igual ¿a quién? A 10 más 5t menos 5t cuadrado. Todos tienen quinta. Y tendríamos ahora esta ecuación. T cuadrado menos t menos 2 igual a 0. Y aquí podemos resolverlo por aspa simple. Sería t y t. Y por acá 1 y menos 2. Si yo multiplico en aspa, sumamos esos resultados, nos da el término central. Y luego tomamos así en forma horizontal. O sea, t más 1 por t menos 2 igual a 0. Para que ese producto sea igual a 0, uno de los factores o los dos factores pueden ser iguales a 0. Entonces tomamos por acá t más 1 igual a 0 y obtenemos un tiempo t igual a menos 1 segundo. Luego igualamos por acá 0, t menos 2 igual a 0 y obtenemos un segundo tiempo que nos sale 2 segundos. Ahora aquí un detalle. Algebraicamente ambas respuestas son correctas. Me explico. Si este fuera el curso de álgebra, ambas soluciones, ambas raíces serían respuesta al problema, si es que estuviéramos en el curso de álgebra. Pero como es el curso de física, aquí solamente se considera como soluciones a aquellos tiempos que salgan positivos. En este caso el tiempo de 2 segundos. Esa sería finalmente la respuesta al problema, que el tiempo que tarda en impactar a tierra o llegar a tierra es de 2 segundos. Ahora, ustedes quizás en casa pueden plantear esto con notación de tipo escalar y comparar qué tipo de solución se les hace más fácil para llegar a la respuesta. Es útil el bosquejo de notación escalar. Primero tendrán que conocer qué tiempo le toma en ir desde que fue lanzado hasta llegar al punto más alto de su trayectoria. Ahí va a encontrar un tiempo t1. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, pero ojo con respecto al mismo nivel.
Y luego tendrían que conocer cuánto vale el tiempo T sub 2, que es desde este nivel del cual fue lanzado hasta que impacte en el suelo. Para que luego obtengan el tiempo total, que sería 2 veces T1 más T sub 2. Este esquema sería con notación de tipo escalar. En casa háganlo, sí, a modo de práctica, y verifiquen, vean ustedes qué tipo de solución o qué tipo de método resulta siendo más fácil o más directo para este problema en concreto. Si es con notación vectorial o si es con notación escalar. ¿Sí? Ahí les dejo entre comillas para la casa, para que lo evalúen y vean qué tipo de método es más fácil, más sencillo para este problema en concreto. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos, si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, se deja caer simultáneamente, o sea, a la vez, dos pelotas A y B al suelo desde diferentes alturas. Si la pelota B llega al suelo un segundo después que la pelota A y la distancia que la separa inicialmente es 10 metros, pregunta, ¿desde qué altura se dejaron caer las pelotas A y B respectivamente? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo de lo que está ocurriendo. Acá tenemos dos pelotas. En principio aún no sé quién es A y quién es B. Solo sé que inicialmente la distancia que las separa es 10 metros. Se dejan caer simultáneamente, de tal manera que luego impactan en el suelo. ¿Correcto? A él le habrá tomado un cierto tiempo y él también le habrá tomado un cierto tiempo. Si ambas se dejan caer simultáneamente, según este esquema, ¿quién debería llegar primero? ¿La de color lila o la de color celeste? Celeste. Si ambas, la de celeste, muy bien. Quiere decir entonces que la de color celeste le va a tomar más o menos tiempo. Menos. Menos tiempo, así es. Entonces yo puedo decir que el de color celeste demora un tiempo t, ¿correcto? Y la otra, entonces, ¿qué tiempo habrá demorado? Ahí nos dice. Dice si la pelota B llega al suelo un segundo después. T más 1. T más 1, claro. Muy bien. Y con ello también podemos identificar ahora quién es la pelota A y quién es la pelota B. En este caso, ¿quién es la pelota B? La rosada. Así es. Así es, perfecto. Listo. Ojo que así también se les podría preguntar en el examen, ¿sí? Ustedes van a tener que deducir quién es quién, ¿no? Para eso les dicen que se suelta simultáneamente, ¿no? Ese dato es muy importante, ¿no? Que son soltadas simultáneamente. Entonces, quiere decir que ambos parten con una velocidad inicial igual a 0 y ambos luego van a tener que llegar a tierra, ¿no? Al suelo. En este caso, la esfera de color celeste, como se encuentra en una menor altura, entonces le va a tomar un menor tiempo. La esfera B, como se encuentra en una mayor altura, entonces se le va a tomar un mayor tiempo. Por eso que en este caso la pelota o la esfera B es la de color lila y la esfera o pelota A es la de color celeste. Muy bien. Pero ojo, que nos preguntan las alturas de las cuales fueron soltadas. Entonces, esto sería el H sub B y este sería el H sub A. Por geometría, primera semana de segmentos, tendríamos entonces que H sub B debe ser igual a ¿quién? A un H sub A más 10 metros. O
que la diferencia de h sub b menos h sub a es igual a 10 metros. Esto lo obtenemos de la parte geométrica del problema, ¿sí? Segmentos, primera semana de geometría. Ahora, yo necesito entonces las ecuaciones de movimiento, tanto de A como de B, para finalmente reemplazarlo en este dato. Entonces vamos con ello ahora. Planteamos esta ecuación de movimiento y planteamos, dice, para la pelota A, su posición inicial en la vertical es h sub a. Ahí está, su posición inicial es h sub a. Su velocidad inicial es igual a 0 porque se dejan caer, de tal manera que luego cuando llega al suelo, ojo, cuando llega al suelo, ¿cuánto vale y? Si la pelota A llega al suelo, entonces ¿cuánto vale esta posición final? Si 0. impacta en el suelo, 0, así es. Por eso que tenemos ahí 0 es igual a ¿quién? A la posición inicial, que sería su altura inicial respecto al suelo. Luego esto de acá se elimina porque se deja caer. Luego sería menos 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad por t cuadrado. Él pasa al otro lado y ahí tenemos entonces que la altura h sub a es igual a 5t cuadrado. De igual manera, ahora tenemos que analizar para la pelota B. Entonces, para la pelota B, de igual manera, cuando la pelota B impacta en el suelo, entonces y vale 0, ¿sí? La pelota B parte desde una altura inicial h sub b. Ahí está, la altura inicial de la pelota B es h sub b. Y la velocidad inicial vale 0 porque se deja caer. Entonces, él se elimina. ¿Correcto? De tal manera que cuando la pelota B llega al suelo, ahora y vale 0. Ahí tenemos 0 es igual a ¿quién? A y sub 0, que es su altura inicial, que es h sub b, más ¿quién? La velocidad inicial por el tiempo, eso vale 0 porque se deja caer. Y luego seguiría menos 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, el tiempo empleado para la pelota B, ojo, es t más 1. ¿Sí? Para la pelota B es t más 1. Despejando, obtenemos entonces que la altura h sub b es igual a 5 paréntesis t más 1 al cuadrado. Ya tengo hasta aquí las ecuaciones 1 y 2. Y ahora voy a utilizar este dato, que habíamos deducido que la altura h sub b menos esa altura h sub a debe ser igual a 10 metros. De tal manera que ahora voy a reemplazar las ecuaciones 1 y 2 en la número 3. Ahí lo reemplazamos. 15h sub b, esta expresión, 5 paréntesis t más 1 al cuadrado, menos h sub a, que simplemente es 5t cuadrado, y todo esto igual a 10. Este t más 1 al cuadrado lo voy a desarrollar. Correcto, tenemos entonces 5 paréntesis t al cuadrado más 2t más 1. A todo esto hay que restarle 5t cuadrado y todo ello igual a 10. De tal manera que despejando se obtiene que el tiempo t es de 0,5 segundos. Hasta aquí fácilmente hubiera sido una pregunta de examen. Determine el tiempo que tarda la pelota A en llegar al piso o en tocar el suelo. Respuesta 0,5 segundos. Pero como estamos en clase, se pregunta algo adicional, que son las alturas iniciales. Entonces, este tiempo t de 0,5 segundos lo puedo reemplazar en la ecuación 1 y también en la ecuación número 2. En la ecuación número 1 reemplazando sería 5 por t al cuadrado, pero t vale 0,5. De ahí se obtiene una altura de 1,25 metros. Luego, para b, sería 5 paréntesis t más 1, pero t vale 0,5. Por lo tanto, sería 1,5 al cuadrado. Y eso multiplicado por 5 nos va a dar 11,25. Y esas serían finalmente las alturas iniciales de las pelotas A y B. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, y finalmente pasamos al problema número 8. Nos dice,
Una pelota cae desde una altura h sub 0 y rebota en el piso, de tal manera que se eleva la novena parte de su altura anterior en cada rebote. Si el tiempo transcurrido hasta el instante en que se va a producir el tercer rebote es 17 segundos, pregunta, determine la altura inicial, h sub 0. Veamos aquí el esquema. Bien, entonces esta pelota inicialmente fue soltada, fue liberada, de tal manera que va a emplear un tiempo t1, desde que fue soltado hasta que llega a impactar en el suelo. Y ahí se da el primer rebote. Luego, impacta, rebota y se eleva hasta alcanzar una altura h1. Luego desciende e impacta nuevamente y ahí tenemos el segundo rebote. Vamos a indicar aquí que el tiempo que le ha demorado por acá es un tiempo t sub 2. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, pero con respecto al mismo nivel. Luego tenemos el segundo rebote y nuevamente se eleva hasta una altura h sub 3, perdón, h sub 2. Se eleva y luego baja e impacta. Y ahí tenemos finalmente el tercer rebote. Vamos a indicar aquí un tiempo t sub 3. Tiempo de subida igual al tiempo de bajada, pero con respecto al mismo nivel. Ahí está. Entonces tendríamos esto como dato. Que el tiempo total, que es 17 segundos, es igual a ¿quién? Al tiempo t1 más 2 veces el tiempo t2 más 2 veces el tiempo t3. Esto sería el dato del problema. Ahora, ¿cómo relaciono este dato, correcto, con estas alturas? Y en particular con h sub 0. ¿Cómo relaciono estos tiempos, que es dato del problema, con lo que me están preguntando, h sub 0? Aquí me conviene notación de tipo escalar. Quizás reconocen esta ecuación, que la altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio, de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Como dice que se deja caer, entonces él vale 0. Y como está cayendo, ¿qué signo? Más. Entonces esta ecuación se reduce a esta, que la altura es igual a ¿quién? Un medio de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar, la aceleración de la gravedad pasa a dividir, luego le saco la raíz cuadrada y obtenemos la siguiente ecuación, que el tiempo t empleado es igual a 2 veces la altura entre la aceleración de la gravedad. Entonces acá tengo una relación del tiempo con la altura, pero ojo que esta es la altura que va a emplear en cada rebote. Tendría entonces que conocer ahora la altura h1 en función de la altura inicial y de igual manera la altura h2 en función de la altura inicial. Para eso nos dicen en el problema que se eleva en cada rebote un noveno de la altura anterior. Bien, ya tenemos aquí el bosquejo, ahora sí lo pasamos a limpio. Entonces, como se han dado cuenta, para conocer el tiempo, debo de conocer las alturas. En este caso, h1 y h2 en función de la altura inicial. Entonces, ahí tenemos que la altura h1, por condición del problema, es igual a un noveno de la altura anterior, o sea, de la altura inicial. ¿Correcto? Y luego, h2, la altura h2 sería un noveno de ¿quién? De h1. Ahí está, h2 es igual a un noveno de ¿quién? De h1. Pero, h1 a su vez es igual a ¿quién? Es igual a un noveno de h sub 0. Por eso que en el siguiente paso tenemos ahí que h2 es igual a un noveno, pero ¿de quién ahora? De h1. Pero h1 a su vez es un noveno de h sub 0. De ahí que finalmente se obtiene que h sub 2 es igual a 1 sobre 81 multiplicado por la altura inicial. Hasta aquí tenemos las alturas h1 y h2 en función de la altura inicial.
Con esto ya podemos conocer los tiempos. El tiempo T1, debido a la ecuación anterior que habíamos escrito, sería 2 veces la altura, en este caso inicial, entre la aceleración de la gravedad en magnitud. Luego, este tiempo T2 sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 veces su altura alcanzada entre la aceleración de la gravedad en magnitud. Y este tiempo T3 sería la raíz cuadrada de 2 veces la altura h2 alcanzada entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. Pero, h1 es igual a ¿quién? h1 en función de la altura inicial es igual a un noveno. Ahí está. Entonces, h1 lo he reemplazado por un noveno de la altura inicial. Luego, h2 es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre 81 veces ¿quién? La altura inicial. ¿Correcto? Perdón. Bien. De la altura inicial. Bien. Hasta aquí tomen la captura, ya que esta solución tiene 2 partes. Hasta aquí pueden tomar la captura. Esta es la primera parte. ¿Sí? Esta es la primera parte de la solución. Y en la siguiente diapositiva ya tenemos la segunda parte y final del problema. Bien, continuamos. Ahí tenemos nuevamente este esquema. Ahí para que se vea mejor. Ya tenemos también los tiempos T1, T2 y T3, todos en función de la altura inicial. Y finalmente utilizamos el dato del problema, que el tiempo total hasta alcanzar el tercer rebote fue de 17 segundos. Y reemplazamos ahí. T1, ahí tenemos esa expresión, más 2 veces T2, más 2 veces T3. De aquí tengo la raíz cuadrada, ¿no? De un noveno, eso sería un tercio. Por aquí tendríamos como que la raíz cuadrada de 1 sobre 81, y eso nos va a dar un noveno. ¿Correcto? Luego podría factorizar aquí la raíz cuadrada de 2 veces la altura inicial entre la magnitud de la aceleración de la gravedad. De ahí luego factorizando tendríamos 17 novenos por ese factor es igual a 17. 17 con 17 se cancela, 9 pasa a multiplicar. Ahí finalmente elevamos al cuadrado a ambos lados, elevamos al cuadrado a ambos lados. Y tendríamos entonces que 2 veces la altura inicial entre la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, es igual a 81. Multiplicamos, dividimos y obtenemos que esa altura inicial es de 405 metros. Esa sería la respuesta final al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. También tenemos aquí las claves de los ejercicios de casa. Antes de despedirme, verifiquen si tienen todas las diapositivas, tanto de la teoría como de los problemas. ¿Sí? Ahí verifiquen. Verifiquen ahí si les falta alguna diapositiva. Sí, profesor, sí las tengo todas. Sí, ok. Bien, jóvenes, entonces esto sería todo por hoy de mi parte. Cuídense, sigan estudiando y pasen una bonita tarde. Conmigo será Gracias por la hasta clase, la siguiente profesor. semana. Gracias también a ustedes por su Gracias por la clase, participación. Gracias también a ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Pasen bonita tarde.